Muy bien, tenemos el día de hoy en la sesión 2.2. Vamos a hablar acerca del racionalismo y algunas filosofías que permitieron que el racionalismo surja. En primer lugar, vamos a hablar un poquito acerca de Alberto el Grande, ¿no? Alberto el Grande, este hombre, en este tiempo, entre los años 1193 al 2206 nació este personaje. Entonces no tenemos una fecha exacta para su nacimiento. Puede ser una, puede ser la otra. Existe discusión ahí con respecto a la fecha de su nacimiento. Murió en 1280. Sabe su muerte, sí, pero su nacimiento no tanto. Algunos personajes así parece que hubiéramos perdido su partida de nacimiento. Bueno, en el caso de Alberto el Grande, eh, fue un personaje muy interesante. Él fue varias cosas, fue teólogo, geógrafo, filósofo, astrónomo. El asunto con la astronomía de Alberto de Grande era que estaba mezclado un poco con, no, con astrología, en realidad. Era el tiempo de la alquimia. La alquimia que es como una especie de la precursora de la química, ¿no? La química es el estudio del funcionamiento de los componentes químicos, cómo reaccionan, etcétera. Pero la alquimia era una especie de, incluso de religión, eh, un poco misticismo, una mezcla así de cómo poder llegar a convertir las cosas en oro. Eso era la idea. Existía una idea un poco mágica, ¿no? Cómo poder convertir algo en oro. Esa era la búsqueda de la alquimia. Eh, sí, era una especie de una cosa espiritista, ¿no? Vamos a una cosa así, mágica. Vamos a convertir esta así en oro. Qué maravilloso sería convertir todo en oro, ¿no? Te volverías súper millonario, súper rico. Resulta que esa pseudociencia, ¿no? Porque es una pseudociencia, en realidad no es ciencia. eh, esta búsqueda de convertir las cosas en oro fue llevando lentamente al descubrimiento de la química. Es algo muy interesante eso, porque poco a poco la gente fue entendiendo cuáles son las... ¿Qué pasa cuando tú mezclas esto con esto? Ok, tú lo hacías desde un punto de vista de la hechicería, ¿no? Ok, de la magia. Pero a medida que se iban describiendo cómo se combina, cómo reaccionan los componentes cuando se mezclan una cosa con la otra, una cosa con la otra, y se iba describiendo, se fue eventualmente descubriendo a la química. ¿Qué les parece? Así que, por eso, cuando dicen el día de hoy, ¿no? Hoy día, algunos ateos hablan de que la ciencia es todo, no, ha sido una revolución, claro, ha sido una revolución en el pensamiento humano, sí, pero también hay que reconocer los orígenes en muchos aspectos de dónde, cómo se originó la ciencia, cuál fue el proceso que llevó al origen de la ciencia. La religión ocupó un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia. Así que en este tiempo personajes como Alberto el Grande tenían mezclado un poco sus conceptos, ideas que para nosotros hoy día podrían resultar ser un poco raras, ¿no? El hecho de combinar la alquimia con la astronomía y la astrología, eran cosas que ocurrían frecuentemente en ese tiempo porque todavía la ciencia no estaba muy bien desarrollada, así que existía una mezcla de misticismo y alguna de estas cosas de la pseudociencia. De paso, la ciencia actual en este momento ya no es algo nuevo, en realidad ya hace no sé si décadas, pero ya sí sabemos cómo convertir los materiales, las propiedades en oro. Me acuerdo cuando estaba estudiando en la secundaria, mi profesor de física, me parece que fue física, nos explicó cuando estaba, perdón, química, nos explicó cuando estábamos estudiando la tabla de los elementos químicos, todo el proceso que sí podemos convertir las cosas en oro. Ya sí sabemos, solamente que
se necesita energía, existe un elemento de energía y otras cosas para poder llevar a cabo ese proceso, ¿no? Entonces, sí es posible convertir elementos de una cosa a otra. Ah, interesante. Entonces, Pastor, uma sí. pergunta. Acá em Peru, eu sei que há muitos brujos que dão coisas, por exemplo, tu sofreu uma enfermidade, toma ou come alguma coisa e é sanado. Como, por exemplo, conheci um senhor que ele dijo quando era pobre, sentia muito dolor no estômago. O bruxo deu um tipo de comida para ele comer. Nunca mais durante sua vida ele teve problema no estômago. Será que em vez de ser bruxaria, magia, essas coisas, solamente não são coisas químicas que aún las ciencias no ha descubierto? Puede ser, Lucas, puede ser, porque mira, recuerda, yo trabajé entre los chipivos en la selva del Perú varios años y el jefe de los chipivos es como una especie, es todo en el pueblo, él es todo, es líder, es médico, a veces recibe a los niños para dar a luz, es curandero, es todo. Y existe una especie de mezcla entre el conocimiento ritualista, mágico, y algunas cosas que son reales, que sí funcionan. Entonces, que ellos mismos no saben por qué, simplemente porque su conocimiento de la ciencia no está muy profundo. Pero sí, si vamos y los estudiamos, nos damos cuenta que sí existen algunas razones por qué una cosa funciona, ¿no? Entonces, es como el conocimiento de las abuelas, ¿no? Mi abuela nos curaba de una manera que ni ella misma sabía por qué, pero nos curaba. Ella decía que eso funcionaba y era un conocimiento que pasaba de generación a generación. Eh, pero ahora con la ciencia nos hemos dado cuenta, nos estamos dando cuenta por qué las abuelas están en lo correcto o estaban en lo correcto, ¿no? Entonces, algo parecido aquí con Alberto el Grande. Él tenía una mezcla un poco entre astronomía, astrología, alquimia y las ciencias naturales. De paso, él fue uno de los que llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda. ¿Qué les parece eso? Tan temprano como el año 1193. Bueno, en el lapso de su vida, no en ese año, pero en el lapso de su vida llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda. Así es que el ser humano en realidad no fue el único. Ya en Grecia, ya los matemáticos griegos, eh, si no me equivoco, incluso los egipcios, tenían aproximaciones a esa idea. Pero Alberto el Grande fue uno de los que también llegó a esa conclusión. Eh, como teólogo también él hacía una distinción como teólogo, voy a agarrar mi lapicito aquí, entre eh, forma, forma, a ver si me acuerdo bien, entre forma y materia. Ah, forma y materia. A ver, quizá materia necesito corregir, pero él hacía una distinción entre forma y materia. Era como una distinción entre la forma y la materia, ¿no? Entonces, como teólogo y filósofo, ¿no? Él hacía una distinción entre forma y materia. Entonces, todo tiene su forma, pero también existe la materia de la cual está compuesto. Y esta es una idea un poquito en sí mismo platónica, una idea platónica en parte, ¿no? Porque el platonismo eh, distinguía, ¿no? Las ideas del mundo físico del mundo ideal, ¿no? Entonces vamos a suponer, vamos a pensar que esta es la CIA, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Esta es una CIA, bueno, una figura de una CIA, ¿no? Eh, una cosa es la materia de la CIA está compuesta de madera,
pero otra cosa es la idea de la CIA, la idea de la CIA, porque esta es la idea de la CIA, porque puedo tener otra CIA que sea así, otra CIA que tenga quizá eh, que tenga brazos de repente a los costados, pero existe una idea común a todas ellas, existe una idea que las relaciona, una idea que es el origen de todas las sillas, esta idea original, ¿no? Que vive en el mundo de las ideas. Esto es Platón, ¿no? Esta idea original de la cual proceden todas las sillas vive en el mundo de las ideas, allá en un mundo que no es terreno. Entonces, la materia forma parte de estas sillas, pero en realidad lo que está detrás de las sillas es una idea que vive en el mundo de las ideas. Bueno, algo así, en el caso de Alberto el Grande, tenemos una especie de, no sé si llamarlo neoplatonismo o alguna relación con las ideas platónicas, ¿no? Una diferencia entre forma, la forma, como es la forma, y la materia que está compuesto, ¿no? Muy bien. Eh, Curiosamente, Tomás de Aquino fue su discípulo. ¿Qué les parece? Esa relación entre maestro y discípulo. Aquí tenemos el maestro, tenemos el discípulo. Tú nunca sabes lo que estás haciendo cuando enseñas a alguien. Por ejemplo, yo en mis pocos años como profesor ya, ya he tenido alumnos que realmente me han superado muchas cosas. Muchos alumnos han hecho cosas mucho mejores que yo en muchos aspectos. Y me siento orgulloso de ver a mis alumnos que salen adelante y que hacen cosas mayores, ¿no? Pero ese es uno de los gozos del ser profesor. Uno de los gozos del ser profesor es ver a otros que superen a su profesor, a su maestro, ¿no? Y a mí esa es una experiencia que el Señor nos da en la enseñanza. En el caso de Alberto el Grande, su discípulo Tomás de Aquino, me parece que Tomás de Aquino hizo una contribución muchísimo más sistemática, consistente, más importante a la teología en general, a la teología. Y su contribución, la contribución de Tomás de Aquino, se encuentra resumida, ¿no? Se encuentra resumida en el libro, en su Suma Teológica. En su Suma Teológica, ahí está resumido o explicado una de sus contribuciones más importantes. Eh, es ahí donde se explica las 5 vías. ¿Y qué cosas son las 5 vías? Yo no voy a explicar todo esto porque para eso tenemos una actividad donde vamos a leer el documento. Ahí vamos a hablar de cada una de ellas en detalle. Pero básicamente en este tiempo, cuando se discutía la existencia de Dios, ¿no? Que había una discusión con Averroes, la relación entre filósofos cristianos y filósofos musulmanes es muy interesante. Los filósofos musulmanes en esta época desarrollaron teorías en, teológicas, matemáticas, eh, de las ciencias, muy interesante. Entonces, una de las cosas que hablábamos con Mehdi Hassan, este reportero que ustedes lo van a ver, él reclama esto a muchos, les dice, ¿por qué ustedes no reconocen las contribuciones del mundo árabe a la ciencia? Y esto es cierto, el mundo árabe hizo muchas contribuciones a la ciencia, pero existe una tendencia hoy día en general en olvidar y en desconocer las contribuciones del mundo árabe a la ciencia. ¿Ok? Hubo muchas contribuciones. Averroes fue un filósofo que realmente destacó. Y Tomás de Aquino, en sus 5 vías del conocimiento, ¿no? De cómo uno puede llegar a demostrar, digamos, la existencia de Dios. Por ejemplo, tiene una de ellas que es el motor inamovible. Esta, esta frase, ¿por qué los filósofos siempre vienen con estas cosas, estas frases que nos hacen, nos hacen pensar, ¿no? El motor inamovible. Estas frases que eh, inamo, inamovible,
Ok, entonces él decía, por ejemplo, que eh, todo es movido por algo, ¿no es cierto? Si algo se mueve es porque algo lo mueve, ¿no es cierto? Las hojas del árbol se mueven porque el viento las mueve, pero al viento algo lo tiene que mover. Y entonces él empezaba a razonar. Todo tiene un origen. El movimiento tiene un origen. Entonces, esto es movido por este otro. Este otro es movido por este otro. Cada cosa tiene un origen. Entonces, esto ocasiona el movimiento de esto. Finalmente tenemos que llegar a la causa incausada. ¿Cuál es la causa incausada? ¿Han escuchado de eso? La causa incausada. Tenemos que llevar al origen que origina todo. Y entonces esa causa incausada es Dios. Según Tomás de Aquino, esa causa incausada, ese motor inamovible es Dios. Y aquí viene el asunto. ¿Por qué tiene que ser inamovible? Porque si se mueve, Algo lo algo mueve. lo mueve. Interesante, ¿eh? Esa filosofía muy interesante de Tomás de Aquino. Si lo mueve, alguien lo mueve, entonces ya no es la causa incausada, ya no es el motor inamovible, ya no lo es, porque ahora depende del movimiento de otro que lo va a hacer mover. Entonces, eh, Ya no sería Dios. ya no sería Dios, pues, ¿no? Ya no sería Dios. Entonces la causa incausada, el motor inamovible tiene que ser estático, no tiene que moverse. Causa movimiento, pero no se mueve. Esta es una idea muy interesante porque tiene repercusiones en nuestras ideas de Dios. O sea, mira, por ejemplo, si yo te pregunto ahorita, ¿qué piensas tú de Dios? La mayoría de gente piensa de Dios como un ser que está en una especie de freezing espacio-temporal, ¿no? O sea, frisado ahí, como congelado ahí, que no mueve ni la pestaña, sus cabellos son del mismo color, han sido del mismo color por todos los siglos, sus ideas han sido las mismas ideas de todos los, inamovible en todos los sentidos. Esa es la idea que tenemos de Dios. Yo quiero confesarles que en parte esa es la idea que también tengo, ¿no? Tengo la idea de un Dios de que no cambia. De paso tenemos versículos en la Biblia que parecen reforzar esa idea de un Dios que no cambia, ¿no? Eh, que no está afecto al cambio. ¿Será que Dios cambia? Entonces ahí viene el asunto. Es una discusión interesante que un teólogo adventista ha introducido últimamente hay teólogos adventistas que hablan de este asunto, pero quizá la contribución más importante la ha hecho Fernando Canale al decir que Dios es un Dios que trabaja en el espacio y tiempo. Eh, claro, ese es otro tema, no va a dar para hablarlo ahorita, pero eh, quizá mi comprensión de Canale todavía sigue siendo limitada en el sentido, yo no sé si Canale está queriendo implicar con eso que Dios cambia. Quizá ese punto no necesito estudiar más a Canale para ver si eso es lo que quiere decir él, Fernando Canale, pero es muy interesante que en esta época Tomás de Aquino propuso esta idea de un Dios, de un motor inamovible, que ese motor es Dios, que él no se mueve, pero sí origina movimiento. Y que por lo tanto este es un argumento para demostrar la existencia de Dios. Porque todo se mueve y algo tiene que mover a todo y ese algo que mueve es Dios. Es casi irrefutable su argumento, ¿no? Difícil de refutar un argumento como este. Así que discusiones con... yo en parte uso este argumento cuando hablamos con ateos. Cuando hablamos con ateos utilizo a Tomás de Aquino en este argumento, el motor inamovible. Pastor, pero ¿por qué refutar ese argumento? ¿Por qué refutar el argumento? Bueno, ahí viene el asunto de la concepción de Dios desde el punto de vista bíblico y lo que hablábamos de Fernando Canale. ¿Será que Dios es un Dios estático completamente? Esa es la pregunta. Entonces, creo que el tema todavía no ha quedado zanjado, creo que el tema todavía queda en discusión, podemos todavía debatir de ese tema.
Porque también debemos reconocer que Dios en muchos aspectos es un misterio para nosotros, ¿no? Nosotros solo conocemos de Dios parcialmente. Sin embargo, las escrituras, cuando presentan a Dios, eh, tenemos algunas cosas que parecieran indicarnos de que Dios cambia de opinión. Eso resulta chocante. Por ejemplo, eh, la destrucción de Nínive. Algo muy conocido, Jonás, ¿no? El asunto de Jonás. Ve, destruye a Nínive. Y eso fue la cólera de Jonás. Yo sabía, Señor, que ibas a tener misericordia, porque tú eres misericordioso, ¿no? Entonces, pareciera ser que Dios puede cambiar de opinión. ¿Es eso posible? Entonces, Pero era condicional, pastor. claro, es condicional, pero existe un dinamismo en el pensamiento divino, a eso me refiero. Una flexibilidad. Sí, pastor. Y creo que el dinamismo del Señor es lo que dice la Biblia. Yo no quiero la muerte del impío. Creo que ahí está ese dinamismo explicado. Claro, entonces, ahora si nosotros vamos estrictamente a Tomás de Aquino, eso no sería posible, ¿ok? Ahí está el asunto. Por ejemplo, Dios habla que vas a destruir el pueblo de Israel. Moisés habla, si tú destruyes el pueblo, borra mi nombre del libro de la vida. Dios cambia de opinión y no destruye. Ahí está, entonces ahí está. Yo creo que el tema está candente, hermanos. No voy a entrar muy profundo ahí porque no queremos hablar herejías ahorita. pero, pero yo creo que existe un tema ahí muy interesante con respecto a este punto, obviamente, ¿no? La naturaleza de Dios. Ustedes van a tener un curso de teología sistemática con mi querido amigo doctor Roy Graff, que es un gran teólogo realmente. Él les va a enseñar mucho de este aspecto. Pero lo que yo quería resaltar aquí es que Tomás de Aquino, con este asunto, esta idea del motor inamovible, la causa incausada, nos ha colocado en la idea un Dios que es completamente exento de todo tipo de dinamismo. Entonces, eso definitivamente afecta a nuestra teología. ¿Ok? Pero yo utilizo algunas veces su argumento, no completamente hasta aquí, no hasta el punto de aquí, pero utilizo su argumento de la causalidad, el asunto de la causalidad, que todo tiene una causa, cuando hablo con ateos. Así que es algo que todavía está presente en la apologética cristiana. Sí. Pastor, pero cuando Tomás de Aquino no habla del argumento del movimiento, no quiere decir que Dios no mueve, sino que Dios está moviendo a todo, algo así, es lo que yo había entendido, pero usted dice que no se mueve, ¿no? Él es el que causa todo, pero no se mueve. Lo que yo había entendido es que Dios es el que causa todo, pero también tiene movimiento. O sea, pero él no depende de un movimiento externo, sino que él produce todo el movimiento y por lo tanto también es movible. Bueno, ahí vamos a ver el artículo, vamos a tener tiempo para revisar un poquito del artículo, vamos a tener una actividad donde vamos a revisar un poco más la teología de Tomás de Aquino en este aspecto, las 5 vías. Pero básicamente es el motor inamovible, esa es la idea básica. Ok, vamos a ir al siguiente pensador. Este es otro salvaje de la filosofía, hermanos. Otro monstruo de la filosofía, René Descartes. René Descartes vivió entre los años 1596 y 1650. Ahora miremos las fechas, ¿no? Aquí Tomás de Aquino no lo coloqué, pero es más o menos en estas fechas, siglo XIII. Entonces vamos viendo cómo va la cosa aumentando en progresión con René Descartes, un matemático. Llegó a esta frase cognito ergo sum. Cogito ergo sum. Soy, luego existo. Todos hemos escuchado este pensamiento, soy, luego existo. Entonces, ¿de qué hablaba Descartes? Descartes hablaba de la duda metódica, es decir, tú tienes que dudar de todo. Si no, tienes que dudar de todo hasta que no lo demuestres. Cuando se demuestre, recién ya no dejas de dudar.
Ahora, si tú dudas de todo, tienes que dudar incluso del color de tus manos, duda del color del árbol, duda de todo, tienes que dudar de todo. Pero ahí ahora viene el asunto, tengo que dudar de todo, la duda metódica, yo dudo de todo, todo está bajo escrutinio, todo, no hay nada de lo cual no tenga que dudar. Incluso tengo que dudar de que estoy hablando en este momento. Pero él concluye eso por los sentidos. Claro. O sea, porque todo lo que venga a través de los sentidos es incierto. Así es, entonces él dice, no, yo voy a dudar de todo, mis sentidos me pueden estar engañando, mis ojos me pueden estar engañando, todo puede estar engañando. Pero ahora viene el asunto, cuando empiezo a dudar de todo, dudo de todo, y entonces llego a dudar de mi propia existencia. Entonces digo, ¿será que yo existo? Y aquí es donde Descartes coloca la piedra fundamental de su filosofía y dice, si yo estoy dudando de que existo, entonces sí existo. Porque estoy dudando de mi propia existencia, entonces quiere decir que sí existo. O de otras maneras, no dudaría. Y ahí es donde él coloca su frase, soy, luego existo. Entonces es su máxima, su máxima. Entonces, la duda metódica que lo lleva a la conclusión de que sí, yo existo y dudo, por lo tanto yo existo. Y ahí empieza a construir, ok, entonces, ¿cuál sería la primera cosa? Entonces, la primera cosa, el fundamento de mi filosofía es que yo existo. Yo existo. Y ahí voy a empezar a construir mi conocimiento. La primera cosa que aprendo es que yo sí existo. La segunda cosa que puedo aprender, ok, yo existo. Entonces ahí, sobre esa base, empezamos a elaborar el conocimiento deductivo. El conocimiento deductivo, que es el conocimiento que no viene por los sentidos. No viene por los sentidos. En cierta medida, en este aspecto Descartes parece ser bastante platónico. También Platón todavía tiene un efecto ahí. ¿Por qué? Porque Descartes todavía habla del dualismo, de este dualismo, el mundo material, el mundo de la materia, ¿no es cierto? Y el mundo... Pastor, aqui o senhor René Descartes ser muito criticado em seu tempo também, Oh, sí. é porque hasta então quem contradicia Tomás de Aquino ou quem contradicia Aristóteles já era um grande inimigo de las ciências desse tempo, ou melhor, de las ciências de la iglesia de este tempo, né? Por isso ele sofreu grande persecução. Sí, es cierto, porque miren, este es el gran pecado del cristianismo, es su matrimonio con la filosofía griega. El gran pecado del cristianismo, porque el cristianismo se casó con Aristóteles, se casó con Platón en varias partes, y entonces muchas cosas de la teología cristiana han sido un desarrollo de la teología, del pensamiento de Aristóteles, el desarrollo del pensamiento de Platón. Entonces, el que se atrevía a hablar contra Aristóteles, la filosofía aristotélica, prácticamente estaba en contra de la teología regular, ¿no? De la mainstream, de la teología más importante de la iglesia. Entonces era considerado hereje. Pastor, ¿y qué podría haber causado que estos teólogos tomaran de la filosofía de Platón y Aristóteles para sus conclusiones teológicas? Eso viene desde muy temprano. Viene desde el momento ya, ustedes se acuerdan cuando vimos en el curso pasado, siglo I, siglo II, el gnosticismo. El gnosticismo, esa influencia de la filosofía griega al mismo inicio del cristianismo, cuando vimos el movimiento de los ascetas, los monásticos, los que se iban al desierto. Eso ya era un desarrollo de la filosofía un poco helenística dentro del cristianismo. Entonces, ya desde el mismo inicio el cristianismo tuvo
mucha influencia del pensamiento griego. Sí. Entonces, históricamente, desde los mismos inicios, el cristianismo fue influenciado por el helenismo, la filosofía griega. Y obviamente, pues, dentro de la filosofía griega es imposible hablar de la filosofía griega sin hablar de Platón, sin hablar de Aristóteles, ¿no? Pero que por ejemplo, ellos utilizaron esa disciplina, lo aceptaron como método para explicar algunas cosas que nosotros no podíamos explicar tal vez como cristianos. Sí, exacto. Recuerda que también viene este asunto. En este tiempo el cristianismo tenía que tenía que hacer labor apologética, ¿no? ¿Qué cosa es la apologética? Es la labor de la defensa de la doctrina. Entonces, cuando tú defiendes la doctrina frente a los romanos, porque estos romanos son paganos, tienen un montón de dioses y todo, ¿qué vas a utilizar para defender la doctrina frente a los romanos? Vamos a utilizar lo que se dice en inglés el common ground, el terreno común. ¿Y cuál es el terreno común? El lenguaje que todos hablan. La ciencia de ese momento era la filosofía griega. Entonces, lo que los cristianos utilizaban para hacer apologética, para defender la doctrina, era la filosofía helenística. Y ahí viene el asunto, ¿no? Ahí viene el asunto porque en ese afán de defender la doctrina cristiana, utilizando la filosofía, de paso incluso Pablo, ¿no? El gran apóstol, en su discurso en el Areópago, ¿se acuerdan ustedes? Se vio tentado a hacer algo así. Él vio un altar donde decía el Dios no conocido. Y en su discurso utiliza eso que vio, que era parte de la filosofía griega, y lo empieza a presentar a la gente. Entonces, era parte de la labor apologética y evangelística de la iglesia cristiana, como se estaba propagando por todo el mundo. Una herramienta útil para la defensa de la fe era pues la ciencia de ese momento, que era la filosofía helenística. Pastor, Pastor, sí, con respecto a esto de la filosofía que aristotélica, sí, que utilizaron estos hombres, la verdad, Pastor, no estoy de acuerdo por un punto, porque, bueno, voy a utilizar lo que dice Elena, que debiéramos utilizar la Biblia para sacar de ella no solo la parte teológica, sino también la parte científica y la parte filosófica. Entonces creo de repente un apartado sobre filosofía que la Biblia nos puede enseñar es 17:9 de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, basado en eso podemos conocer que lo que vamos a opinar o decir o hacer nunca va a estar en favor del hombre, por más que en apariencia por fuera lo sea, ¿no? Entonces, ahí es un buen punto filosófico. Y con respecto a lo otro que se está mencionando, que se utilizaban de repente palabras sofisticadas, filosofía sofisticada, pastor. 1 Corintios 2:4 nos muestra claramente que no debemos usar nada de eso cuando vamos a exponer la Biblia. Como lo dice Pablo, ¿no? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí vemos también que queremos hablar de las cuestiones de la Biblia, de la filosofía de la Biblia. Pablo, Jesús y toda la Biblia nos muestra que debemos hablarlo con palabras sencillas, con palabras llenas de poder del Espíritu Santo. Solo de esa manera podemos hablar. Si no, estaríamos compartiendo la ideología del mundo para exponer la verdad y al final terminaríamos sin exponerla. Eso sería mi punto de vista, pastor. Bueno, interesante. Tú serías un buen amigo íntimo de Lutero, ¿no? Ô, pastor, mas mira, uma coisa eu hablo, tenho que ser sincero, estudando história da igreja, eu posso dizer que hoje é fácil dizermos assim, temos que predicar solamente a Bíblia e no tempo de Jesus também era fácil predicar para judeus utilizando solamente a Bíblia. Ora, os padres da igreja tinham outro desafio, que não bastava predicar solamente a Bíblia. Eles tinham que se utilizar da filosofia. Eu creio que foi uma necessidade que houve dentro do cristianismo. E aí, minha pergunta é essa: foi malo ou foi bueno? Porque que houve uma necessidade,
Hugo? Bueno, ok, yo aquí en el curso trato de no poner, ok, trato de describir los eventos tal como ocurrieron. Veamos historia, Claro. historia. Trato de describir los eventos tal como ocurrieron, lo más cercano posible, ¿no? A cómo ocurrieron. La realidad es que la iglesia usó la apologéticamente usó la filosofía griega. Esa es la realidad. La iglesia sí lo usó, el cristianismo lo usó los primeros siglos y vemos que el mismo apóstol Pablo en el Areópago vemos ahí que él estaba hablando el lenguaje del pueblo, porque ahí viene el asunto del el evangelismo. El evangelismo, si tú hablas en un lenguaje que la gente no entiende, no puedes hacer evangelismo. Es parte de la contextualización, hablar en el lenguaje de la gente. Entonces, como dice Lucas, existió una necesidad y la necesidad de evangelizar implicaba también la necesidad de intercambiar opiniones con la filosofía helénica, la filosofía griega. Lo que estamos describiendo aquí es que esa filosofía vino y afectó la teología al punto de que prácticamente en el tiempo de Lutero hizo lo que nuestro querido alumno, no sé quién, no vi el nombre, nos sugirió hace rato, desechar todas las filosofías, ¿no? Eso fue la reforma de Lutero. Tiremos abajo a Aristóteles. No queremos a Aristóteles, ya no queremos a Platón, no queremos nada. El conocimiento viene por la gracia de Dios, de la gloria de la cruz. Y ahí está el asunto. Muy bien, pero como vemos aquí hasta Descartes, esta discusión entonces de la filosofía griega viene si existe este dualismo entre materia y espíritu. Descartes hablaba de esta diferencia entre materia y espíritu y él decía que todo el conocimiento, ¿no? Este espíritu aquí es donde se origina. El conocimiento no se origina en los sentidos, se origina, tú vienes con ideas innatas. Ahí viene el asunto de las ideas innatas. Tú ya tienes algunas ideas que están en tu cabeza cuando tú naces. Por eso aprendes a hablar. Porque si no tuvieras ninguna idea en tu cabeza, de nada, estuvieras totalmente vacío, nunca pudieras relacionarte con el mundo. Tú ya tienes algunas ideas, ya vienes como una especie de preprogramado. Así que Descartes nos pone eso en la mesa, que este otro filósofo en realidad contradice. Y aquí entramos con Oxford Juan Locke. No, esto está mal. No es Oxford Juan Locke. Esto está mal. Espérense, vamos a corregir. Oxford es Vamos a poner Juan Locke nada más. El empirismo. Sí. Ok, entonces aquí tenemos. ¿Qué cosa es lo que decía Juan Locke? Juan Locke decía que no existen ideas innatas. En primer lugar, la experiencia es la que genera el conocimiento. Tú tienes que experimentar para generar conocimiento. Este es lo opuesto de lo que decía Descartes. Entonces ahí viene, este es el empirismo. Tienes que experimentar y el conocimiento viene en 3 niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Es tu conocimiento personal, el yo, ¿no? El yo experimento, yo siento, yo pruebo que esto es dulce, amargo, que duele, el color, yo experimento y como experimento conozco, mi experiencia genera conocimiento. Hay muchos, de paso, muchos teólogos adventistas son influenciados por esta filosofía. Dice, tú no puedes tener conocimiento hasta que no tengas la experiencia. Así que están un poquito en la filosofía de Juan Locke en ese sentido, ¿no es cierto? Si no tienes experiencia, no tienes conocimiento, ¿ok? O basan todo el conocimiento en lo que ellos experimentaron. Exacto. Entonces, si yo no tengo experiencia, no tengo conocimiento. Y ahora viene el otro asunto. También puedo tener conocimiento, aparte de mí, puedo tener conocimiento no solo de mí, sino por las cosas que suceden afuera de mí.
porque una cosa son mis sentidos, pero por las cosas que suceden afuera de mí. Entonces, los hechos que ocurren fuera de mí, las cosas que ocurren afuera de mí, también puedo tener conocimiento. Y ahora el conocimiento de Dios involucra todo lo que ocurre, ¿no? Todo esto en los eventos que ocurren en los cuales yo estoy adentro y Dios está en control de todo, entonces también puedo tener un conocimiento de Dios. Entonces, es una experiencia en 3 niveles. Entonces él decía, por ejemplo, ok, yo sé que esto es azucarado, yo sé que esto es dulce, ok, esto es dulce. Porque lo experimento, coloco la azúcar en mi boca, es dulce, lo experimento, es dulce. Pero, ¿cómo sé que para ti es dulce? Para Juan. Yo sé, porque yo lo he probado con mi lengua. Yo sé que para mí es dulce. Pero ¿cómo sé que para Juan es dulce? ¿Cómo lo sé? Para mí es dulce porque lo estoy probando con mi lengua. Pero yo no tengo la lengua de Juan. ¿Cómo sé que para Juan, este hecho que estoy observando, cómo sé que para Juan es dulce? Entonces ahí es donde él viene con un asunto aquí que se llama el conocimiento probabilístico. ¿Y en qué consiste esto? Quiere decir que yo voy a mirar a la cara de Juan, lo veo a Juan, lo observo y miro qué ocurre cuando él se coloca el azúcar en su boca y veo su rostro. Si él hace un rostro de que esto es dulce y veo su cara de placer, de que él le gustó, y veo su expresión y escucho que él dice esto me gusta, es dulce, entonces yo infiero que probablemente es dulce. No puedo asegurar 100% que es dulce porque no es mi lengua, es la lengua de Juan, pero probablemente es dulce porque lo estoy observando, estoy observando el efecto en Juan. Entonces ahí viene esa teoría de el conocimiento probabilístico. Nosotros podemos conocer también de manera probabilística. Ahora, esta idea de Juan Locke es importante, porque eso significa, cuando yo lo aplico para lo siguiente, de manera evangelística, ¿no? Cuando era adolescente, mis compañeros de la escuela me decían a mí, oye, me dicen, hay que ir a cigarro, vamos a probar cigarro. ¿Y yo qué cosa les decía? No, porque es malo. Y ellos me decían, ¿cómo sabes que es malo? Nunca lo has probado. Nunca lo has probado. ¿Cómo sabes que es malo? Nunca lo has probado. Entonces yo utilizaba aquí, sin saber bien de Juan Locke, pero utilizaba un poco su idea, les decía, yo no necesito probarlo para saber que es malo. Puedo ver el efecto del cigarro en otras personas y saber que es malo por el efecto que produce. Míralo, ese hombre está tosiendo todo el día, mira sus dientes amarillos, tiene cáncer de pulmón. Entonces no necesito yo mismo pasar por la experiencia para saber que es malo, pero puedo ver el efecto de esto en otras personas y deducir que es malo. Esto es lo que Juan Locke decía, el conocimiento Pastor, probabilístico. Sí. eso se llama criterio. Eso se llama criterio. Juicio. Exacto. Muy bien, gracias. Ese es el término que Juan Locke utilizaba, el criterio, el juicio. Sí. Había una frase de él que decía, la fe es el asentimiento a datos que no se deriva de la razón, sino de la revelación. ¿Qué está queriendo decir él con esa frase? Bueno, ahí está él, tiene que ver, ya está entrando en el camino, está abriendo un poco el camino a Immanuel Kant, que hoy no vamos a hablar de, ese es otro monstruo, ya ese es un huracán realmente, ¿no? Con Hume. Sí, pero porque de dónde viene la fe, porque si la fe, o sea, digo, yo me hago la pregunta, ¿cómo voy a tener conocimiento de Dios?
¿De dónde voy a tener fe en Dios? Si es que todo tiene por experiencia, todo tiene que ver por la experiencia, ¿no es cierto? Yo tengo que probar para tener un conocimiento. Entonces, ¿cómo voy a conocer de Dios? Y ahí viene donde dice él, ¿no? Que viene por la revelación. Ya no tiene que ver con este asunto de mi experiencia aquí, mi experiencia allá, sino que Dios mismo decide revelarse y en ese aspecto está utilizando la idea de Lutero, ¿no? El acto que Dios, la iniciativa es divina, ¿no? El acto de la revelación es una iniciativa divina. Entonces nosotros tenemos en la teología, en nuestra teología incluso nosotros decimos de que la fe es un regalo de Dios, ¿no? La fe, ni siquiera nosotros tenemos fe porque queremos tener, por nuestra propia naturaleza humana, porque, sino que la fe misma es un regalo de Dios. Entonces ahí estamos hablando en las líneas un poco de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Y es interesante porque él te dice, Juan Locke dice que no existe idea innatas, que lo que Descartes hablaba acerca de que hay una idea en nosotros que nos lleva a buscar algo más perfecto, algo más grande. Y por eso él declara la existencia de Dios. En cambio, este dice que no, en nosotros no hay nada. Así es, así es. Entonces ahí tú ves la lucha entre los dos tipos de conocimiento que hasta el día de hoy todavía sigue en la academia universitaria, ¿no? El conocimiento al tipo Descartes deductivo, todo deducción, vamos a deducir, y el conocimiento experimental. Esa es una lucha que todavía continúa en la academia del día de hoy, ¿no? En los escritos y en todos. Aquellos que son partidarios de Descartes eh, eh, están cerca del posmodernismo un poco en algunos aspectos, ¿no? Eh, Todo viene de las ideas. En cambio, Locke, los que están un poco más a favor de Juan Locke, están más cerca del positivismo, ¿no? Eh, Todo es demostrable. Todo te lo podemos demostrar. Y si no lo podemos demostrar, entonces no existe, ¿no? Entonces, eh, creo que existe, me parece a mí que debiéramos siempre buscar en este aspecto un poco más el equilibrio. Claro que este no es una clase de filosofía ni de teología, pero me parece que existen aspectos positivos de ambos, en ambas partes. Eh, Creo que la ciencia hoy en día está construyendo más en base a ambos aspectos. En ambos aspectos. Muy bien. Vamos a terminar ahora. Lo que yo quisiera es que en los minutos que quedan, a ver, tenemos las dos. Les voy a dejar ir a las 9:05 y ustedes van a ver el documental que está ahí, ¿ok? Pensaba también leer con ustedes, pero ya se nos fue el tiempo. Vamos a ver el documental, no necesitan hacer nada, simplemente véanlo. Y no hemos tenido ni break ni nada, así que pueden ir temprano y ver el documental en el tiempo que queda, ¿ok? ¿De qué es, De pastor? René Descartes. El link está en el aula, entonces, del Classroom. Está en el Classroom, ahí está todo. Pero ahorita se los paso en el chat, ¿ok? Muy bien, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Son las 9:06. El resto del tiempo lo pueden utilizar 10 minutos viendo el documental. ¿Ok? Muchas gracias, querida clase. Esta clase es una clase espectacular. Dios los bendiga a todos.